el fondo lo que trata de buscar él es que tú te informes acerca de lo que tú tienes, en este caso, que sería algún tipo de enfermedad. Generalmente, en esta situación de discursos expositivos, ya existe entre los participantes un grado de asimetría. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista informativo hay uno que es el emisor, perdón, que maneja más información que el receptor. Por lo tanto, él maneja la información sobre el tema tratado y es, digamos, quien se encuentra en una posición privilegiada por sobre el otro en cuanto al tema del traspaso de la información, porque es quien realiza la acción. Entonces, esto que hemos explicado, hay distintos tipos de estructuras discursivas y se pueden distinguir 5 formas básicas de discursos positivos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si no me entienden, si voy muy rápido, interrúmpanme nomás, porque suelo hablar como un poco rápido. O me escriben por el chat. Entonces, habían 5 formas básicas de discurso expositivo, que es la definición, que es la descripción, la caracterización, la narración y el discurso del comentario. ¿Ya? En ese sentido, la definición, la descripción y la caracterización van en un subgrupo, ya que tienen que ver con rasgos constitutivos o que identifican objetos, personas, personajes, figuras personificadas, pero tienen más que nada que ver con, digamos, individuos o cosas personificadas, objetos personificados u objetos propiamente tal. ¿Ya? Hay otra que se refiere a lo que tiene que ver con secuencias de hechos, acontecimientos, a situaciones que ocurren. Esos son las narraciones. ¿Ya? Y las que tienen que ver con comentarios, puntos de vista, opiniones, es un discurso del comentario. ¿Ya? Bajo esta lógica, entonces vamos a pasar a definir en primera instancia qué es la definición. Y la definición tiene que ver con una proposición, que les voy a leer esto textual, es una proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una cosa material o inmaterial. Entonces, lo que trata de hacer la definición es generar una exposición de lo que tiene que ver con las características principales y las diferencias particulares de una cosa material o inmaterial. ¿Ya? Esto tiene que ser claro, exacto y ojalá breve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la alegría, que este es el concepto que tenemos, que es una cosa inmaterial, según la definición de la RAE. Entonces, la alegría es un sentimiento que produce en alguien un suceso favorable, la obtención de algo que deseaba o que satisface sus sentimientos o afectos. Entonces, bajo eso, esa es la definición de alegría. ¿Ya? Y eso es parte de los textos expositivos. Por otra, ¿alguien tiene una duda? Vi que alguien había sacado el micrófono. ¿Va bien ahí? ¿Se entiende? Chicos, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Ya, bacán. Vamos a seguir entonces. De verdad, interrúmpame cualquier pregunta porque yo avanzo nomás y sigo. Almendra. Profe, llegué tarde. Ah, No ya, entiendo pero lo que está diciendo. ya, ¿Me podía explicar de nuevo? vamos a retomar un poquito. Bueno, les comento. A ver, aprovechando la almendra. Almendra, ¿tú has oído hablar del texto expositivo alguna vez? Sí, creo que sí. Ya. ¿Qué te parece que es el texto expositivo? ¿Qué es lo que has escuchado acerca de él? ¿Que expone algo? Que expone algo, ¿cierto? Y que expone principalmente, los textos expositivos exponen información. Esa información que exponen, hay alguien, un emisor, que, digamos, controla el manejo o el traspaso de la información porque es quien sabe, tiene mayor conocimiento, dominio del tema y por lo tanto es quien puede traspasar el conocimiento al resto y ese traspaso de información se realiza mediante un texto expositivo, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos, yo les daba un ejemplo de texto expositivo, que en el caso que uno va al médico, cuando el médico concluye que tenemos una enfermedad,
el médico dice, bueno, lo que usted tiene es tal enfermedad, por ejemplo, no sé, diabetes, usted tiene diabetes, y la diabetes es una enfermedad que afecta a tal y tal cosa. Y eso, cuando el médico te explica, el que está en una posición de mayor conocimiento respecto a la enfermedad que tú tienes, él emite un texto expositivo, que en verdad sería un discurso expositivo, y ese discurso expositivo que él da es porque él maneja una información y te la puede traspasar. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un emisor y un receptor, donde un emisor tiene un conocimiento relativo, acabado o avanzado respecto a un tema, y un receptor que es quien recibe la información. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Almendra? ¿Sí? Gracias. Ya, genial. Entonces voy a seguir con la descripción. Ya, la descripción, lo que trata de hacer, tal como su nombre lo dice, es describir. Disculpe que la interrumpa, pero le preguntaron algo. ¿Quién me preguntó? ¿Dónde? En el chat, en el chat. No, el texto argumentativo y el texto expositivo no es lo mismo, ¿ya? Porque en el texto expositivo lo que uno hace es informar respecto a un tema, ¿ya? Y donde tú traspasas la información, lo que tú conoces. Por ejemplo, tú me puedes preguntar, ¿qué es un perro? ¿Ya? Y entonces, viendo lo que ya vimos, que es la definición, yo te podría contar que un perro es un animal de la familia de los cánidos, perdón, o caninos, y que tiene pares de dientes y que tiene 4 patas. Entonces, eso que yo te cuento, que es la definición de perro, yo te traspaso información, lo que yo sé respecto a él. Sin embargo, el texto argumentativo, la diferencia que tiene es que el texto argumentativo yo tengo que sí o sí dar un punto de vista y argumentar sobre eso. Por ejemplo, yo podría decir, todos los perros son agresivos, o todos los rottweilers son agresivos. Y en ese sentido, yo tendría que argumentar por qué, dar un por qué. ¿Por qué todos los rottweilers son agresivos? Sí, los rottweilers son agresivos porque existe un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard donde se dice que efectivamente tienen un gen que hace que sean más agresivos, son más dominantes, más territoriales, y por lo tanto ellos podrían atacar a los seres humanos. Y es bajo eso que yo construyo un argumento y digo, bueno, por eso los perros son así. Entonces, esa es la diferencia radical, que en la cual yo tengo que exponer o explicar por qué razones yo tengo una postura respecto a un tema. Ese es el texto argumentativo, donde yo tengo que argumentar respecto a eso. ¿Le queda claro a la Elsa más o menos las diferencias entre uno y otro? Ah, genial. Entonces voy a seguir con, me perdí un poco, la descripción. Entonces, la descripción, como les decía, tiene que ver con los elementos distintivos que permiten identificar un objeto o un ser vivo en específico. Por ejemplo, esto responde a la pregunta ¿cómo? O ¿cómo es? ¿Ya? Entonces la descripción puede ser según el enfoque del autor o puede ser según los elementos descritos. Si es según el enfoque del autor, ¿ya? Uno puede hacer una descripción objetiva o denotativa, ¿ya? Y el autor, en este caso, tiene una actitud que es ajustada al objeto, elimina al máximo sus opiniones personales, ¿ya? Entonces enumera con precisión los rasgos que definen lo descrito. Por ejemplo, esta se utiliza o es utilizada en textos científicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos decir el COVID es un virus que tiene una secuencia de ARN mensajero modificada en su genoma G34. Eso es una descripción objetiva de qué es el COVID, ¿ya? Que en su placa celular no permite el traspaso de, no sé, de la adherencia a otras células. Y bajo eso, esa descripción que se hace respecto al COVID, digamos, es una descripción objetiva, ¿ya? Después, según el enfoque del autor, ¿ya? Yo podría decir que existe una descripción subjetiva, que es en la que el autor no tiene una actitud ajustada al objeto y expresa sus opiniones personales,
buscando plasmar lo que le sugiere el objeto que describe. Entonces, generalmente, esta figura o esta descripción subjetiva o connotativa se da en los textos poéticos. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, a ver, deja pensar en una poesía que se me ocurra. No sé, tú eres tan bella como el sol cuando cae por la mañana y comienza a florecer como tus largos cabellos, que son como dos columnas de geniales y asombrosas construcciones, no sé, pensando en eso, pienso que en esto generalmente se encuentra en textos artísticos y literarios, pero deben haber leído alguna poesía que sea mucho mejor que la que estoy inventando en este momento, pero eso es más que nada lo que busca describir. Entonces, generalmente los poetas que tienen mucho más talento que yo para hacer poesía, describen con mayor facilidad y tratan de generar también con un lenguaje poético, con comparaciones, con metáforas, con epítetos, con hipérboles, con hipérbaton. Entonces, bajo eso, ellos siempre generan juicios de valor, porque yo te puedo decir que, no sé, un objeto me parece extremadamente agradable cuando realmente no lo es, y bajo eso describo que es agradable, pero eso es agradable para mí y no para el resto. Por lo tanto, en ese caso es una descripción subjetiva que yo hago respecto a un objeto, ¿ya? ¿Se entendió la, la descripción subjetiva? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Constanza, ¿qué dice la Connie? Sí, se entendió, ya, genial. Entonces, para no olvidar, el lenguaje connotativo tiene que ver con lo subjetivo y el lenguaje denotativo tiene que ver con lo objetivo, ¿ya? Así que a tener eso siempre presente. Entonces, vamos a pasar a lo que tiene que ver a la descripción de los elementos descritos. Según los elementos descritos, yo puedo describir, hacer descripción de objetos, ¿ya? Entonces, el propósito es construir una representación vívida de las cosas, de tal manera que el que lea pueda sentir las mismas impresiones que tuvo el descriptor. Por ejemplo, yo puedo decir, en ese momento entró, que generalmente igual se ocupa como en las narraciones, ¿eh? Entonces, en ese momento entré y pude percibir el sonido de la tetera hirviendo. Miré la mesa y al mirar aún se podía sentir el olor a café recién molido. La taza estaba medio llena. Entonces, ahí uno se va como empapando de la historia y en el fondo esta descripción que se hace del objeto o del escenario en el cual está sucediendo la situación, uno puede hacer que se describa, o sea, que perdón, que el receptor sienta lo mismo que la persona que le está describiendo, o lo mismo o similar, ¿ya? Se traspasa esa sensación, ¿ya? Bueno, también hay una descripción que tiene que ver con los animales. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso se organizan los datos según los rasgos distintivos que tiene cada especie a la que pertenece, ¿ya? En la cual se va de lo general a lo específico. Por ejemplo, en una descripción se pueden decir los rasgos que más llaman la atención, como el tamaño, después el color, después cómo es la mirada o el color de los ojos, el aspecto, si se ve más bien agresivo o se ve inofensivo el animal. Y en base a eso se van organizando las distintas descripciones para indicar los rasgos distintivos de esas especies, ¿ya? También hay una descripción de épocas o cronográfica o de cronografía, ¿ya? En donde se organizan los datos que constituyen un periodo temporal, recreando una cierta atmósfera, por ejemplo, ideológica o política o económica que rodea a los personajes. Entonces, no sé, por ejemplo, yo podría decir, llegó un día en el cual, no sé, a ver qué puede ser. Ah, ya. Llegó un día en el cual yo estaba sentado frente a la tele y, y de pronto Chile terminaba un partido con Argentina. Venía la definición a penales y nosotros
estábamos expectantes frente al televisor y en ese momento Chile mete el último penal y ganó. Entonces salí a la calle y se podían sentir los bocinazos, la gente estaba contenta, ganó la Copa América y en ese momento fue la primera vez que se ganó la Copa América en Chile. Entonces, bajo esa lógica, esa descripción que yo hago de todo ese ambiente y de todo lo que se vivió el día que se ganó la Copa América, tiene que ver con una atmósfera de respecto a una época o a una línea temporal o a un hecho en específico que tiene que ver con un hecho histórico, ¿ya? En ese sentido, permite explicar eso, ¿ya? También hay una descripción de ambientes, ¿ya? Y esta se puede dividir a su vez en 3 tipos de descripción de ambientes, ¿ya? Donde está la pictórica, que aquí tanto el descriptor o el emisor como lo descrito, ¿ya? O lo que él describe se encuentran estáticos, como si hubiera un cuadro, ¿ya? Donde uno pudiera observar una, no sé, por ejemplo, el living de una casa, nosotros le cortáramos el techo y pudiéramos desde arriba observar lo que se describe, ¿ya? Como eso está rígido, no se mueve, no pasa nada, entonces yo describo lo que hay, lo que se ve, ¿ya? La topográfica, ya en esta el descriptor este movimiento, lo descrito este móvil. Entonces la impresión es que da o que tiene la persona que describe la situación, van sucediendo rápidamente y se va captando lo esencial. Por ejemplo, puede ser una descripción en la cual la persona o el cronista, o el que está haciendo la descripción de algo, viaja desplazándose por un lugar. Entonces, él logra capturar, o nosotros mismos cuando vamos, no sé, en el metro, logramos ver lo que va pasando a nuestro alrededor, ¿ya? Y todo lo que está afuera, digamos, está inmóvil, porque la estación de metro está ahí, está rígida, está quieta, pero es uno quien va viendo lo que pasa, ¿ya? Y en la cinematográfica, el descriptor está en movimiento o estático y lo descrito necesariamente está en movimiento. Entonces se puede presentar un proceso como por ejemplo una batalla, una procesión, un amanecer, y aquí importan los movimientos, los tonos, los relieves y todo lo que marque el desarrollo de una circunstancia, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Avanzamos entonces. Entonces ahora vamos a pasar a otra clasificación que tiene que ver con la caracterización, ¿ya? En la caracterización lo que se trata de hacer es que es una descripción que entrega información sobre los rasgos de personas, personajes o figuras personalizadas, ¿ya? Y suele incorporar el factor de la subjetividad. Por lo tanto, el emisor, perdón, no estoy presentando. Voy a comenzar a presentar cuando les ponga la guía, para que así traten de concentrarse lo más posible en lo que yo les hablo, y después ustedes pueden leer la guía. Pero lo importante que a veces pasa es que están más preocupados de estar viendo la guía o de tratar de estar anotando que estar poniendo atención y estar participando. A mí personalmente me gusta más que participen, que traten de estar atentos a lo que yo les voy contando para que puedan de esa forma ir incorporando más rápido o más fácil lo que van leyendo, porque la idea no es que yo les lea la guía, la idea es que yo les pueda explicar y con ejemplos podamos discutir respecto a lo que yo les estoy explicando, ¿ya? Así que aprovechen de hacer todas las preguntas ahora. Hablen ahora o callen para sí. Así que eso. No sé si hay más preguntas. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Voy a seguir entonces. Ya. Entonces, voy a volver. Otra de las clasificaciones era la caracterización, y aquí generalmente se describe o se entrega información respecto a rasgos de personas, de personajes, de figuras que
están personificadas, ¿ya? Y esta caracterización suele incorporar un factor de subjetividad, ¿ya? Por lo tanto, aquí el emisor se refiere a estos sujetos, ¿ya? Emitiendo un juicio acerca de ellos. Entonces, si tuviéramos que situar la caracterización en cómo poder saber cuándo se está caracterizando algo, esta tiene que responder a la pregunta, ¿cómo lo veo? O cómo a mí me parece que es, ¿ya? Y en la literatura se utiliza para configurar los rasgos distintivos respecto a un personaje dramático o novelesco. Entonces, por ejemplo, en esta descripción que se hace del objeto, de la persona personificada, existe una que se llama prosopografía y que describe su aspecto físico. Entonces, por ejemplo, Cami, mira, Ujú. Elsa te pregunta si acaso podéis repetir lo de la caracterización, que creo que está con bulla. Ya, perfecto. Te voy a repetir de nuevo lo de la caracterización, que yo tengo un pequeño apunte donde me voy guiando con lo que leí de la IA. Ya, entonces vamos a volver a la caracterización. La caracterización tiene que ver a una descripción, ¿ya? En la cual se entrega información sobre los rasgos de personas, personajes, figuras personificadas, personalizadas o como quieras llamarle. Y aquí se incorpora un factor subjetivo que tiene que ver con un juicio que tú realizas acerca de ellos, ¿ya? Y de este modo, la caracterización, si tuviéramos nosotros que poder explicarla de alguna manera, la caracterización tendría que responder a dos preguntas que uno puede hacer. Uno, que es cómo veo yo que es el objeto, o sea, perdón, los personajes, personas o figuras, o cómo me parece a mí que es, ¿ya? Esas dos preguntas tú tienes que hacerte cuando quieres realizar una caracterización. Generalmente en la literatura se utiliza esta clasificación ya para explicar los rasgos distintivos de un personaje dramático o novelesco, ¿ya? Y bajo esta lógica existen tipos de caracterización o descripción de persona, objetos, figuras, personificados, lo que tú, como, pero que tienen que ver con rasgos de personas. La caracterización siempre tiene que ver con personas, con individuos, con personajes, ¿ya? Existen 4, ¿ya? Y estos distintos tipos de caracterización, la primera es la prosopografía, en la cual se describe el aspecto físico. Por ejemplo, Juan, que es mi personaje de mi texto, de mi obra dramática. Si yo digo Juan, dos juntos, es alto, moreno, tiene el cabello largo, es de contextura media, y esa explicación que yo hago corresponde a la caracterización de prosopografía, ¿ya? La segunda clasificación o el segundo tipo de caracterización corresponde a la etopeya. Y la etopeya hace alusión a la descripción de las cualidades morales o psicológicas. Entonces, este mismo Juan, que ya lo describimos en cuanto a su aspecto físico, podemos decir que es una persona ambiciosa, que es ambicioso, es de carácter fuerte, es soberbio. Entonces, todas esas explicaciones que yo estoy dando respecto a cómo son sus cualidades morales o psicológicas y que generalmente tienen relación con el carácter o cómo es ya más en lo intrínseco de la persona, tiene que ver con la etopeya. En la tercera parte tenemos el tercer tipo de caracterización, tenemos el retrato o la semblanza. Y esta descripción lo que hace es entremezclar equilibradamente lo prosopográfico con lo etopéyico, ¿ya? Y en esta lógica lo que se trata de hacer es dar una descripción integral de la figura o personaje dramático que tenemos en base al aspecto físico y a las cualidades morales o psicológicas. Ya no describo ni una ni la otra, sino las dos en su conjunto. Por otra parte, tenemos también lo que tiene que ver con el autorretrato o la autosemblanza. Y ese es un retrato que se hace de sí mismo. Es decir, yo puedo decir de mí misma que, no sé, soy una mujer de tez blanca, que utilizo lentes, tengo el cabello bajo los hombros, soy alta. Entonces, toda esa explicación que hago de mí misma, en base a mis percepciones de lo que yo soy,
¿Es un autorretrato o una autosemblanza? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, digo entonces. Entonces, otra clasificación es la narración. Entonces, en la narración, lo que consiste es en relatar hechos o situaciones que suceden en una secuencia, ¿ya? Y esto si nosotros tuviéramos que decir de qué manera se puede hacer o a qué pregunta puede responder la narración. Profe, Corresponde, perdón por interrumpirla, pero ¿puede dígame. repetir de nuevo? Es que justo me hablaron. La narración. Sí, la narración, por Ya, favor. perfecto. Ya, la narración consiste en relatar hechos o situaciones que van ocurriendo en una secuencia, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos que decir de qué manera yo puedo hacer una narración o cómo puedo identificar cuando es una narración, yo tendría que responder las preguntas: ¿cómo sucede o cómo sucedió? ¿Qué pasó o cuándo sucedió? ¿Ya? Entonces, una narración puede corresponder a hechos reales o ficticios, o literarios, imaginarios, ¿ya? Como por ejemplo dentro de una novela de ficción, ¿ya? Entonces puede ser, no sé, un libro autobiográfico en el cual yo cuento, no autobiográfico, podría ser una biografía en la cual yo cuento eh, cómo sucedieron una serie de hechos de mi vida, por ejemplo, que están en una secuencia ordenada, ¿ya? Y eso serían hechos reales. O puedo contar lo que pasó, lo mismo que hablábamos del partido de fútbol, y eso sería un hecho real, ¿ya? O podrían ser en una novela ficticia, ¿ya? Entonces todos los hechos que van ocurriendo de forma ordenada, eh, eso tiene que ver, o de forma secuencial, eso sería una narración. ¿Ya? Los elementos básicos que tiene una narración son el narrador, ya que tiene que ver con una focalización o punto de vista determinado, desde el cual la persona o el sujeto narra lo que va sucediendo, que puede estar o no estar presente. También están los personajes, que son a quienes les sucede el hecho o el acontecimiento en cuestión. También está el tiempo y espacio, que corresponde al marco en el cual se ajusta la narración, ¿ya? Es decir, esta historia ocurre, no sé, en el 2020, esta historia ocurre en el 2015, esta historia ocurre en el año 80, ¿ya? Entonces, eso es el tiempo. Y el espacio es porque ocurre en un ambiente o lugar determinado, ¿ya? ¿Queda alguna duda hasta ahí respecto a la narración? No, Parece profe. que no. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tipo de clasificación, que es el discurso del comentario. ¿Ya? Entonces, el discurso del comentario pretende exponer opiniones, comentarios, puntos de vista del emisor sobre objetos o materias de discurso. Su función es comentar, explicar, precisar información, aclarar datos, ya que se entregan o se declaran en el punto de vista del emisor. La subjetividad del emisor generalmente se puede ver manifestada en recursos discursivos como la crítica, la ironía, el elogio, la peroración y la admiración, entre otros. Entonces, hay presencia de un discurso del comentario en los apartados de la crítica de arte o pictórica, la crítica cinematográfica, la crítica respecto a una obra literaria, a una obra de teatro, comentarios deportivos en los periódicos. Entonces, en este caso, uno podría decir, no sé, tras el encuentro de fútbol ocurrido el día, ¿cuándo jugó Chile? Ni siquiera me acuerdo. El día, bueno, esta semana que jugó contra, no sé, Paraguay, contra Paraguay, a mí me pareció que el desempeño que realizaron ciertos jugadores de La Roja estuvo adecuado al nivel que deberían haber estado. Sin embargo, hay otros jugadores que a mi parecer no dieron su 100% dentro de la cancha. Bajo esa lógica se demostró una desventaja táctica, estratégica, de cómo se formó el fútbol y qué sé yo.
esa crítica que yo realizo a cómo jugaron el partido contra Paraguay, Chile contra Paraguay, es un discurso del comentario, porque en el fondo lo que yo hago es expresar mi punto de vista respecto a un emisor, o sea, respecto a una descripción de un discurso, y bajo esa lógica yo lo que hago es dar una crítica sobre cómo se jugó el fútbol, ¿ya? No sé si hay una duda hasta ahí respecto al discurso del comentario. ¿No? Es lo mismo que un texto argumentativo. No, no es lo mismo. O uno es hablado y uno es escrito. Sí, mira, Ah, te voy a explicar la diferencia. El texto argumentativo, tú tienes que hacer una construcción lógica, secuencial y estructurada respecto a, como su palabra lo dice, argumentar o dar una serie de bases que puedan apoyar un argumento, ¿ya? Y que por lo tanto te permitan sostener una postura específica y tú trates sobre eso de convencer a un otro respecto a la postura que tú tienes. Eso es un texto argumentativo, que creo que se me había olvidado explicarle eso también, de que tú tratas de convencer a un otro. En el discurso del comentario no, tú solamente puedes decir, a mí me pareció que jugó mal. ¿Y por qué? Porque sí nomás, jugó mal porque, no sé, tenían problemas, pero yo no busco convencerte a ti de que jugó mal. Es como dar una opinión. Claro, uno puede opinar lo que quiera, pero distinto sería que yo argumentara con base científica. Mira, porque la velocidad de los pases que tuvo Chile fue lenta, porque bajo la medición que se realizó, entonces por lo tanto yo podría afirmar que Chile es un país que juega mal al fútbol. Eso es una argumentación. Pero decir que Chile jugó mal en un partido, porque lo que yo vi era que habían algunos jugadores que jugaban bien y otros que jugaban mal, es una opinión. ¿Se entiende la diferencia? Y yo no te trato de convencer tampoco, esa es la diferencia. Que yo no trato de decir, miren, esta es la verdad. En el argumento lo que uno trata de decir es como, esto es la verdad y por lo tanto yo creo que ustedes deberían entender que esto es lo que yo veo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? El chico que preguntó, no sé quién era, ¿entendió la diferencia? sí, lo entendí. Gracias. Genial. Entonces, vamos a pasar, antes de entrar a los ejercicios, a ver los modelos de organización global de los textos expositivos. ¿Ya? Uno de los modelos perdón, existen distintas formas, primero les voy a explicar, existen distintas formas en la cual uno puede organizar la información que se pone en los textos expositivos, ¿ya? Que van desde libros científicos hasta artículos de prensa. Y es lo que esto se denomina modelos de organización global. Bajo este apartado, uno puede señalar que existen 5 modelos de organización global, que son los más comunes o los más utilizados. Y el primero es una forma de organización que tiene que ver con un problema-solución, donde mediante esta forma la información se expone, ¿ya? Y corresponde a un problema en específico o varios problemas, y de la misma forma en la que yo expuse que existe un problema, yo doy las posibles soluciones, ¿ya? Y aquí les voy a dar el mismo ejemplo que está en la guía, que dice, uno de los conflictos actuales más importantes es el nivel de cesantía. Frente a ello, una de las medidas que se han tomado es proponer la jubilación anticipada y voluntaria para que el trabajador pueda disfrutar antes de los beneficios del ocio y dejar plazas de trabajo libres para contratar a personas cesantes. Entonces, en el fondo yo digo, bueno, está pasando esto y la solución a esto es esta. Tengo un A y tengo un B, ¿ya? Por otra parte, tengo una causa, tengo un modelo de organización que tiene que ver con causa-consecuencia o una relación causal. En este caso, la información se organiza en base a relaciones causales, es decir, hay un inicio y por sobre este inicio hay una consecuencia. Y esta causa que nosotros tenemos permite explicar el efecto.
que hay. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir, a ver, déjenme pensar en un ejemplo. No sé, vino algo contingente. La vacunación de... La variante Delta comenzó a circular y comenzó a contagiar gente en países como la India, puesto que la vacuna más utilizada era una que no tenía tanta eficacia. Entonces yo explico que efectivamente existe una causa que hizo que la gente se contagiara, o sea, la consecuencia es que la gente se contagiara y que estuviera enferma, pero existe una causa también. Y esa causa era que la vacunación en un país X, o en la India, o en China, o donde sea, fue ineficiente. Porque la vacuna que tenían no tenía los suficientes anticuerpos. ¿Se entiende esa de la relación causal? ¿Sí? Genial. Tenemos entonces la siguiente organización que tiene que ver con la comparación o contraste, en donde aquí los contenidos se organizan sobre la base de semejanzas y diferencias entre los contenidos contrastados. Cami, hicieron, parece que preguntaron, Elsa preguntó si acaso es cosa de causa y efecto, pregunta. ¿Cómo? ¿No puede prender el micrófono la Elsa? ¿Cómo para que me explique un poquito? ¿Cómo si es cosa de causa y efecto? Por último, que se explaye ahí en el... Sí, por último lo dejamos al pendiente y antes de Para empezar después, la guía ideal, sí. lo revisamos. Ya, que pueda ahí escribir más o menos, Sí, que me vamos. explique un poco cómo eso de cosa de causa y efecto, porque yo no entendí muy bien la pregunta. Entonces, si me la explica un poco mejor, yo se la respondo y la dejamos ahí stand-by mientras ella la explica por el chat. ¿Te parece? ¿Sí? Ah, ya. Que no entendió mucho lo que expliqué al final, lo que tiene que ver con la causa y el efecto. Que en el fondo, yo en este tipo de organización de texto expositivo, lo que yo hago para poder presentar la información en un texto, yo explico primero la causa de algo y luego explico el efecto. Por ejemplo, puedo decir que existen personas que consumen drogas y que por lo tanto, bajo un mal manejo de un consumo preocupante, las personas pueden volverse adictas. Entonces, tenemos que, hay ciertas personas que consumen drogas y el efecto sería el consumismo de drogas, ¿ya? Sería la adicción a las drogas. Y ese efecto del consumo de drogas, digamos, yo presento primero la causa y después presento que el consumo es el efecto. ¿Se entiende? Sí, ya, perfecto. Entonces, siempre cuando uno trata de explicar un texto expositivo, esto tienen que pensar ustedes como si esto lo fueran a escribir. Entonces, si ustedes fueran a escribir o a exponer o a dar una información en un texto, de esta forma ustedes lo pueden organizar para que sea más fácil, ¿ya? Eso. Entonces, por otra parte, hay otras formas de organizar los textos que puede ser con comparación o contraste. Y en este caso los contenidos se organizan sobre la base de semejanzas y diferencias entre los contenidos contrastados. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que durante el verano nosotros vamos a la playa, usamos ropa ligera, usamos aire acondicionado o ventilador. Mientras tanto, que en el invierno, durante el invierno, lo que se hace es usar una estufa, se usa ropa más abrigada y andamos, no sé, tratamos de protegernos del frío y nos mantenemos dentro de nuestras casas. Entonces, ese contraste que existe entre el verano y el invierno, yo lo expongo y esa forma en la que yo lo expongo mediante la base de las semejanzas o de las diferencias en este caso,
eso tiene que ver con una organización de la exposición que yo estoy haciendo o de la información que yo estoy entregando mediante una comparación o un contraste de información. En el caso del ejemplo que yo les daba, era un contraste. ¿Ya? Yo digo, en verano es así, en invierno es así, doy los contrastes entre ambos, pero además los comparo, porque además digo, en el invierno es de tal forma, pero en el verano es de esta otra forma. Entonces, esa forma en la que yo estoy explicando, es una forma en la cual yo explico la semejanza o las diferencias respecto a un contenido. Por otra parte, tenemos la Organización Global de Secuencia Temporal, que esta es como, yo diría, entre comillas, una de las más fáciles de exponer de organizar la información o de exponer un texto expositivo, porque en esta yo doy un conjunto de ideas o una serie de informaciones mediante una determinada cronología. Entonces uno puede ir elaborando una secuencia temporal marcando el principio y el final, o un antes y un después. Entonces, generalmente, por ejemplo, esta es la que es usada en las recetas, o también en las crónicas, en las cuales yo digo, bueno, pasó esto primero, después, no sé, el día tanto yo me paré a mirar afuera y vi que pasaba un auto, y luego pasó un bus, y luego se comenzó a hacer una fila de autos hacia atrás, y me di cuenta que había una fiesta alegórica, y en ese momento decidimos salir a la calle y comenzar a golpear. Cuando habían transcurrido aproximadamente 10 minutos, terminó de pasar la caravana de autos y comenzó el flujo normal de autos que iban pasando por la calle. Entonces, ahí yo lo que explico es todo lo que pasó en un determinado tiempo, ya en base a una cronología. Y esta cronología tiene que ver con una secuencia temporal, ¿ya? O por ejemplo, en una receta. Receta de sopaipillas. Lo primero que usted tiene que hacer es comprar el zapallo. Comprar el zapallo y los ingredientes, luego tiene que picar el zapallo, limpiarlo, echarlo a la olla con agua, ponerlo a cocer. Luego de eso usted tiene que dejarlo enfriar, molerlo, preparar una fuente con harina. Todo eso que uno va explicando y que tiene que ver con una cronología de hechos, o una serie de hechos, tiene que ver con la secuencia temporal. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Voy a seguir entonces. Vamos por la última. La enumeración descriptiva. Ya la enumeración descriptiva es otra forma de organizar un texto, ¿ya? Y la información aquí en este caso se presenta de forma enumerada. Y aquí se enumeran los elementos con el fin de describir o caracterizar el asunto del cual se está hablando. ¿Ya? Entonces, uno explica, por ejemplo, vamos a leer el mismo ejemplo de la guía, que dice: Lord Winchester era propietario de una fábrica de fusiles, y su mujer imaginaba que la perseguían los espíritus de las personas muertas por los disparos de esas armas. Por esa razón transformó su casa en una gigantesca casa antiespíritus. Había puertas que no conducían a ningún sitio, tras las cuales se encontraba un muro. Las escaleras acababan en el vacío. Los pasillos tenían tantos recovecos que uno podía extraviarse en ellos, y cada pocos metros había una trampilla en el suelo. Cuando Lady Winchester murió, había en su casa más de 1000 puertas y 1000 escaleras. Entonces lo que se hace ahí, se enumera, ¿ya?, una serie de elementos para describir el asunto del cual se estaba hablando, que en el fondo era que Lady Winchester había hecho una casa para que fuera antiespíritu, y por lo tanto había puesto tantas puertas que había más de 1000 puertas adentro de la casa. Entonces aquí lo que se hace, se describe o se caracteriza el asunto del cual se habla. Dicho esto, entonces vamos a ver la guía. Entonces lo primero que vamos a hacer es que ustedes van a completar la guía, van a completar los ejercicios. Vamos a dar el tiempo que me decía que era 1 hora más o menos. Yo creo que 45 minutos está bien para que después tengamos 15 minutos para revisar los ejercicios, cosa de que terminemos más o menos a las 8 para ir a ver el partido más o menos. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Por favor.
Por favor, le he dado muchos ejemplos de futuros como para tirarle Sí, la indirecta. sí, la guía está en el Classroom, chiquillo. Yo les voy a mandar el formulario con la asistencia al tiro por el chat Genial. y la evaluación docente. Ya. Mira, yo voy a apagar la cámara, voy a apagar el audio, pero me dejan preguntas. Si tuvieran preguntas, que me las dejen en el chat, Ya, ¿ya? Para tratar de responderlas cuando retomemos. ¿Ya? Si les surgen dudas mientras van desarrollando la guía, las dejan. ya. Y vamos a responder la guía, entonces en 45 minutos nos vemos. Esto va a quedar abierto, por si acaso. Sí, voy a mandar la evaluación docente, chiquillo. Esa es la evaluación docente. Y voy a mandar al tiro la asistencia. Yo voy a dejar compartiendo mi pantalla porque tengo un QR con el que, entre comillas, también puede ser más fácil que accedan al link de la asistencia. El último link, el link de la asistencia y comparto pantalla. Y volvemos en 45 minutos más, pues cualquier cosa igual vamos a estar acá, así que no hay atado. Ya. Chicos, nos vemos. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve el? Sí, se ve. Súper, ya bacán. Ya bacán. Nos vemos en un ratito más. Nos vemos.
¿Ya empezaron? Pedro, Pedro, ¿cuánto? Pedro tiene el micrófono prendido, ¿lo puedes apagar, por favor? Si es que se escucha, parece que se puede. Ya lo desactivé, ya lo desactivé. No cachaba, no sabía que se podía hacer.
Sorry, Elsa, recién vi el mensaje, voy a revisar al tiro la guía. Está ocupado. No se asusten, no se asusten, si estamos acá igual. Estoy revisando, estoy revisando. Sí, lo que pasa es que el texto que está por el lado derecho es lo que termina del texto de la pregunta 9, mientras que lo que está en el texto, claro, el que está ahí es pero del 8. Oh, no, perdón. A ver, déjenme organizar. Pero claro, lo que pasa es que después de la pregunta 7, viene el texto, la pregunta 8, después viene la pregunta 9, inmediatamente después viene la pregunta 9, perdón, la pregunta 10 con su texto que parte en la parte izquierda de esa página. No sé si se entiende. El suelo del agua dulce. A ver. Texto de un vapor de agua en la atmósfera alteran la cantidad química del suelo y del agua dulce, afectando las cadenas alimenticias, destruyendo la floresta del agua. Sí, si se fijan, es precisamente de eso. ¿Se entiende? ¿Se dieron cuenta? El primero, el que está en el lado izquierdo, es de la pregunta 8. Y el que está en el lado derecho, el de la pregunta 10. Creo. Sí, correcto, efectivamente. Efectivamente, así es. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chiquillo? Elsa, ¿se entiende? El de arriba de la pregunta 7. Ahí, el de arriba de la pregunta 7. Ah, ¿verdad? Pues hay dos textos ahí. ¿Por qué tanto? Parece que uno solo. Sí, sí, aquí lo estoy viendo. Tiene pinta de ser uno solo. Sí, tiene pinta de ser uno solo que lo pusieron en dos partes nomás. Sí, porque en este caso no es un tema de cuando se convirtió PDF, es un tema de que la guía venía así. Está bien, el Congreso, ¿y por qué tanto? Claro, sí, sí, es uno solo porque termina en comillas. Sí.
Desconectó Catalina, si no se ha desconectado no hay problema. De hecho, ya vamos a entrar ahora al tiro. Catalina, que se retire, no hay problema porque vamos a revisar ahora la guía. Voy a compartirle las claves y yo creo que ya vamos finalizando. Si hay alguna pregunta me dicen. Voy a dejar de compartir esto. Y comparto la guía. ¿Cómo está la guía, chiquillos? ¿Muy difícil? ¿Aló? ¿Que alguien? Un poco, profe. ¿Poco? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Está la Camila o no? Como 8. Ya alcanzaron algo. Ya. Así también eso pasa mucho. Hay que, generalmente hay que, como siempre, el consejo ahí último siempre es leer harto nomás, po. Leer harto, porque es la única forma que tú encontré las palabras, ¿cómo decirlo? A ver, cuando tú leís, por ejemplo, libros medios densos, no sé, por ejemplo, como este, que están llenos de palabras casi como densas, es cuando, cuando después como que las caché como por naturaleza, ya, es como, ya, ramé, no, esa palabra decía ramé, cacho, no, eso está difícil, po. ¿En qué pregunta era? Lo bueno, chiquillo, es que esta PC1 no les pregunta léxico en contexto. Estoy compartiéndoles pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, está compartiendo. Sí, profe. Súper, súper, súper. Preguntas. Profe, está muteado. O sea, no sé si no estará Ah, hablando de ¿verdad? nosotros, pero está Sí, muteado. le estaba hablando a ustedes, perdón. ¿Quedan preguntas? ¿Les quedan preguntas, chiquillos? Ni una, profe. No, profe. ¿Quieren irse a ver el partido? ¿Cómo dicen que se viene el partido? Yo creo que perdimos. Elsa, pregunta. Con la fe, yo no sé si ganemos, yo creo que vamos a irnos, yo creo que perdimos hoy día. La 6 está en la pantalla y no la hay. La 6. Ah, ya no, ahí difícil. Ahí es difícil que la podemos ver. Pero igual le echamos un vistazo. No hice la guía, yo pensaba echamos un vistazo igual, no perdemos nada. La 6. ¿Sigo compartiendo? ¿Estoy compartiéndole pantalla o estoy compartiéndole la alternativa? Pantalla, profe. La alternativa, pero la No, alternativa. no. La guía La ya guía está o la convertida alternativa. en delante. Ya. Ya, perfecto. Entonces se comparte la guía y la pantalla. Ya, sí, porque es el mismo PPT. Ya, a ver, la 6. ¿Qué dice? Hatsumi Yoshaiki nació el día 2 de diciembre de 1931 en la ciudad de Noda. Posteriormente se cambió el nombre de Yoshaiki a Masaki, su nombre en las artes marciales de Tetsu-san, que significa montaña de hierro. Luego aprendió Kendo con su padre cuando tenía 7 años, además de judo y karate. Más tarde continuó en la escuela con la práctica de boxeo y judo, perteneciendo al club de judo y de drama. Durante los estudios en la escuela médica recibió el cuarto dan de judo y cuando tenía 20 años comenzó a enseñar judo a los soldados americanos en la base armada de Yokata. El fragmento anterior responde a un modelo de organización tipo causa-consecuencia, problema-solución, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad de esos dos. Secuencia temporal, comparación o contraste, enumeración descriptiva. Uy, buena pregunta, sí. Sí, sí, sí.
bueno, yo diría que es secuencia temporal netamente porque tiene las fechas nomás. 2 de diciembre de 1931, 20 años comenzó, cuarto dan, más que una enumeración descriptiva, porque no, en realidad no hace una descripción de lo que hace, de lo que, por ejemplo, nos dice qué es lo que es el kendo, por ejemplo, o qué es lo que es el judo, o qué es lo que es el karate, no sé. Pero netamente por eso, Elsa. ¿Alguna otra pregunta? Comparto de nuevo, tómenle una foto a las claves, para los que no se la han tomado. No, no, profe, no hay Correcto, ninguna pregunta. correcto. ¿Cómo? No hay preguntas. No hay más preguntas. Solamente la última de Elsa. ¿Nada más, Elsa? Sí, precisamente, Elsa. Se deduce, se infiere. Ya, entonces los dejo, que les vaya muy bien. No tuvimos tiempo para agradecerle a la profesora Camila por su clase, pero muchas gracias a ustedes, chiquillos, por venir a las clases, por hacerse el tiempo. Como les digo, igual la previa al partido puede haber sido algo más interesante, así que les vaya muy bien, tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Chao, Chao. profe, igual. Cuídense. Chao, profe. Cuídese mucho. Bien. Igual tenga un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Estén bien, chao. Ah, cuídese. Profe, gracias. Los chiquillos, de nada, no se preocupen, que estén bien. Con la fe, vamos con la fe, vamos con la fe. ¿A dónde? Ya perdimos. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Mira, no sé, yo creo que la fe no sirve tanto, pero bueno, sí, hay que tener fe, ya tengamos fe de que nos vaya bien. Cuídense, chiquillos. Chao.